sus opiniones idiotas, yeah. Definitivamente con los uriburros no se puede, no importa cuántas veces se les explique, ellos siguen rebuznando las mismas insensateces. Ya se ha mostrado hasta la saciedad el informe de la Contraloría diciendo desde el 2016 que el subsidio a los combustibles debía ser eliminado porque estaba quebrando al país. Ya se ha mostrado hasta la saciedad que los 3 percentiles más ricos del país se comen la mayor parte del subsidio de los combustibles, por lo tanto es una política regresiva y empobrecedora que favorece principalmente a los ricos. Pero ellos simplemente siguen rebuznando porque no les queda de otra. ¿Por qué subir el ACPM sanea las cuentas del país? Veamos. Empecemos por acá. Fondo de Estabilización de Precio a los Combustibles. Este fue un mecanismo que generó el gobierno hace muchos años para que los colombianos pagáramos un precio relativamente constante de los combustibles. ¿Cómo funcionaba esto? Si el precio internacional estaba muy alto, en este momento lo que toca es subsidiar, y si el precio está muy bajo, en este momento el gobierno cobra un precio más bajo y esta diferencia es lo que se ahorra. Como ustedes ven, solo se ahorró dinero entre 2008 y 2009 y todos los demás años lo que acumulamos fue déficit. Sin embargo, esos déficits nunca fueron muy grandes y solo hasta 2021 empezó a ser de una magnitud grande, y esto fue porque el gobierno decidió subsidiar gasolina y ACPM. Si ustedes suman todos esos déficits, esto nos va a sumar alrededor de 115 billones. Y para 2023 lo que vemos es que este déficit es igual a 10 billones. ¿Pero qué son 115 billones? ¿Qué son 20 billones en perspectiva? 115 billones es igual a 2 veces lo que nos gastamos en educación o lo que gasta el gobierno nacional en educación. 20 billones es igual a 2 veces lo que nos gastamos anualmente en el sistema judicial y 4 veces lo que nos gastamos en universidades públicas. Ustedes ven que entre 2023 y 2024 ese déficit cambia de 20 billones a 10 y es porque justamente se decidió no seguir subsidiando el precio a la gasolina. Entonces, volviendo al principio, ¿por qué razón es necesario dejar de subsidiar el precio a la CPM? Porque si bajamos esos 10 billones de déficit 2024 a cero, podemos invertir en otros programas y en sanear las finanzas públicas. Ahí lo está explicando una de las entidades más importantes del país a nivel de estudios económicos, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Pero aún así, las urihuevas siguen rebuznando. Como se había anunciado desde hace mucho tiempo, era necesario desmantelar el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles porque estaban quebrando al país. De hecho, si se analiza el informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para el 2024 ese fondo se traga alrededor de 18 billones. Pero las urihuevas inmundas e ignorantes siguen con que a ellos les tienen que subsidiar la gasolina. Se declaran capitalistas y de derecha, pero quieren que les regalen los combustibles. ¡Qué gran contradicción! Y muchos se creen muy inteligentes. La idea de acabar con los subsidios a los combustibles nació en Colombia hace 24 años. La filosofía en ese entonces era la misma de hoy. Ecopetrol produce petróleo y combustibles que bien podría exportarlos a mucho mejor precio del que le pagaban en el país en ese entonces. Venderlo a menos significaría subsidiar, pero ¿por qué subsidiar la gasolina si quienes tienen carro no son precisamente los más pobres del país? Con esa filosofía se decidió implementar la política de liberar los precios de los combustibles y crear una fórmula para ir llevándolos a ese precio internacional. En 2007 el gobierno Uribe creó un fondo para estabilizar el precio de la gasolina, porque a nivel global estaba muy volátil el combustible. Lo que hace el fondo es fijar en Colombia un precio mucho más barato del precio internacional de la gasolina, y la diferencia la paga el gobierno. O sea que todos estamos pagando de manera indirecta para que la gasolina sea más barata. Pero eso es insostenible, ¿no? Ajá, por eso el gobierno viene subiendo el precio de la gasolina poquito a poquito para nivelarlo con el internacional. Y para fin de año el galón llegaría a costar unos 16.000 pesos. Por eso, aunque duela, esta es una de las decisiones económicas que más le han celebrado al gobierno. ¿Usted qué opina? Ahí está un resumen cortico de quiénes son los culpables. Pero como las urihuevas siempre buscan alguna papanatada para rebuznar, ahora se excusan en que Petro durante la candidatura prometió que no iba a subir el precio de los combustibles, pero que ahora de presidente fue lo primero que hizo. ¿Usted qué piensa que Gustavo Petro cuando estaba en campaña les prometía a los transportadores bajar la gasolina y llega al poder y tal vez ya no lo cumple? Porque nadie sabía lo que nos tenía guardado Duque. Nadie sabía que Duque se había mecateado 35 billones del presupuesto nacional del Fondo de Estabilización. Cada año, óigase bien esto, cada año que no suba el diésel, los colombianos tienen que poner 12 billones de pesos. Lleva 4 años y medio sin subir. Ok, o sea, Gustavo Petro en el empalme nunca le dijeron esto. No, ni le dijeron eso, ni tampoco Duque dijo que tenía una deuda de 400 billones que había que pagar al 2026. Recibimos un país en las peores condiciones, con el Fondo de Estabilización acabado, vuelto nada,
y hoy hay que ser conscientes de que la única salida que tiene el pueblo colombiano hoy es subir el diésel, no podemos subsidiar. Entonces ahí está la otra explicación, urihuevas inmundas y brutas. La razón por la cual se subió la gasolina y el ACPM es porque los uriburros, paracos, corruptos, zampones que ustedes subieron al poder, ustedes junto con la compra de votos con dineros de narcotraficantes, ¿no? Dejaron más deuda de la que se esperaba y presuntamente ocultaron información en el empalme. El narcomarrano Duque estaba ocultando deudas y déficits, inclusive quería dejar decretos para que los ministros no tuvieran que entregar información al ministro entrante. El gobierno colombiano congeló los precios internos de los combustibles en 2021 y 2022 con la idea de que esa era una buena manera de combatir la inflación. Una idea que creo que afortunadamente hoy hay consenso en que fue una idea equivocada. Ese congelamiento de los precios de los combustibles y en particular de la gasolina generó un enorme costo fiscal y requirió que el gobierno actual los ajustara fuertemente al alza, comenzando en el último trimestre de 2022, cuando estaba de ministro el doctor Ocampo, y ello implicó un aumento de cerca del 70% en un lapso de un año y medio. Para los economistas, el alza en el precio del diésel es responsable desde el punto de vista fiscal. El déficit asociado a la diferencia entre el precio de venta en Colombia y el precio internacional del ACPM o diésel equivale a cerca de 12 billones de pesos al año. Esto es el tamaño de la nueva reforma tributaria que está proponiendo el gobierno nacional. Es un déficit que es insostenible. Y una vez más, ¿no? Las urihuevas inmundas y pobretonas hablando estupideces. Sale el gerente general del Banco de la República aplaudiendo la decisión de eliminar ese subsidio de mierda que está destruyendo las finanzas del país. El gerente de Asobancaria también apoya la decisión. Y también el presidente de Fedesarrollo sale a decir que es necesario subir los precios de los combustibles. Pero aún así, las urihuevas siguen diciendo que quieren que le sigan subsidiando la gasolina. Y para acabar de completar, el triple hijueputa ese del José Manuel Restrepo, el ministro de Duque, después de que le ayudó a crecer ese hueco fiscal tan cacorro al narcomarrano ese ocultando el déficit y diciendo mentiras, ahora sale a decir, el muy triple hijueputa, que el gobierno actual se está demorando en tomar acciones para eliminar el subsidio. Hágame el hijueputa favor con estas gonorreas. Y aún así las urihuevas inmundas y pobretonas dicen que la culpa es de Petro. Entonces arrancaron las basuras de siempre a decir mentiras, como para variar, ya que la única arma que tienen estos mediocres hijueputas es desinformar. Están preguntando por qué es el paro de los transportadores. Y quiero contarles cuál es la realidad de un sector que viene muy afectado. No solamente estamos hablando de la subida de 9.000 pesos a 16.000 pesos de la CPM, que impactaría en muchísimo los fletes, pero los fletes van a subir por cada 1.000 pesos más o menos un 8%. El transporte intermunicipal, ese que toman los colombianos para salir de su pueblo e ir a otra parte, podría subir hasta el 36%. El primer tema es si podemos tener un precio de gasolina y ACPM distinto en Ecopetrol. Y creo que la respuesta es muy difícil, porque Ecopetrol es una empresa listada en la lista de Nueva York y por lo tanto tiene un montón de propietarios que no son el Estado, que no entenderían que la gasolina o el ACPM de Ecopetrol se venda por debajo de los precios de mercado. Pero quiero hacerles unas precisiones. 24% del precio de la gasolina son impuestos y más o menos el 16% del precio de la CPM son impuestos. Ahí hay una posibilidad de trabajo, pero sobre todo, si al gobierno no le gustan los hidrocarburos y está destruyendo Ecopetrol, ¿por qué no destina gran parte de las utilidades de la empresa que recibiría el gobierno para subsidiar el ACPM, que va a ser fundamental para que los transportadores puedan seguir trabajando, para que no suba la canasta básica de alimentos para todos los colombianos? Y entonces salieron a hacer un paro de transportadores que porque así no se podía y que porque yo quiero mi subsidio y que a mí la gasolina me la tiene que seguir pagando el gobierno y todas esas huevonadas. Entonces hasta aquí llegó el yo no paro, yo produzco. El que la izquierda es la que quiere todo regalado y cuanta imbecilidad le corre por la testa a las urihuevas pobretonas y arrastradas de la pseudo derecha colombiana. Aunque los transportadores no descartan un paro o llegar a un acuerdo con el gobierno para que les suba el precio del flete, reconocen que se podría presentar especulación con el alza en el precio de los alimentos. Como lo hemos visto hoy en grandes superficies y en tiendas de abarrotes y lo que tiene que ver con centrales de abasto, ya comenzaron a subir los precios
inclusive de aquellos bienes o productos que ya tenían ellos almacenados con anterioridad a la sube del combustible. Y también de una, los intermediarios y los cochinos comerciantes dispararon los precios de todo y arrancaron la especulación, echándole la culpa de todo, obviamente, al paro. De un sopetón ya estaban subiendo hasta 4.000 pesos la canasta de huevos. Muchas gracias a todos por estar acá. Los transportadores en Colombia también estamos afectados por todo.